Me toca presentar a un colega que gran parte de su vida profesional la ha dedicado al estudio de las mamposterías. Leonardo Emanuel Flores Corona es ingeniero civil con maestría en estructuras por la UNAM. Desde mi punto de vista, su nivel de conocimiento ya es casi es doctor, pero bueno, no tiene el papel, es lo de menos, ¿no? Es jefe de departamento en la subdirección de vulnerabilidad estructural de este Senapred, donde labora desde el año 93 bajo la tutela del doctor Alcocer. En aquella época estaba el doctor Alcocer de jefe del departamento de estructuras, después de director de investigación, y ahí es donde inicia Leonardo Flores su gran y fructífera carrera en el ámbito de las mamposterías. Es vocal, secretario y vicepresidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural desde el año 2007 a la fecha. Coordina el grupo de trabajo redactor de las normas mexicanas sobre mampostería en el 11, representando al Senapred, y participa en el subcomité revisor de las normas técnicas complementarias para mampostería del DF del 2004 y de la revisión actual. Imparte el curso de mampostería en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a nivel maestría, y también en la Facultad de Ingeniería, aquí nuestra vecina, de la UNAM, en el nivel especialidad. Bueno, sin más, desde luego que este es algo bastante resumido. Leonardo tiene una trayectoria tan amplia que no podemos acabar en un buen rato, pero sin más los dejo con Leonardo en la presentación de la primera de las normas que va a hablar. Bueno, pues un gran gusto para mí estar con ustedes. De repente parece, no sé, se me estaba figurando que van a decir que tenemos muy poco personal, porque el mismo que presenta está en el presidio y después presenta las normas y después presenta el siguiente y al final pues va a recoger allá afuera los bocadillos y lavar trastes y demás, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que tengo el gran gusto de que cuando se planteó este evento, esta plática, pues se acercó la SMIE al Senapred y pues hubo pues el apoyo del Senapred, que es casa de todos ustedes, y incluso ahora con el ofrecimiento de que pudieran dar una vuelta al laboratorio, pues tenemos bastante completo lo que es la visita. Bien, inicialmente sí, bueno, para empezar la plática de estas tres exposiciones que vamos a tener, quise comenzar, como bien ya lo adelantó la arquitecta Evangelina Hirata, pues viendo un poquito más qué cosas son las normas mexicanas, cuál es la diferencia con las normas oficiales mexicanas. Esta información pues está disponible, está en la página del 11, es fácil localizarla. Y bueno, es importante porque es la definición, vamos a decir, oficial, donde la norma oficial mexicana es una regulación que las dependencias federales pueden ejercer sobre materiales, productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios, sistemas o actividades relacionadas con la seguridad, salud y protección del medio y del consumidor. Y como está aquí subrayado, son de observancia obligatoria, cual ya lo mencionó la arquitecta, mientras que las normas mexicanas están enfocadas a calidad de productos, procesos, sistemas y servicios. La emisión de estas normas mexicanas está a cargo de los organismos nacionales de normalización. Hay varios organismos. En el caso de la industria de la construcción, pues tenemos bien identificado al Organismo Nacional de Normalización y
certificación de la construcción y edificación. Me tardé mucho en aprenderme todo el nombre, pero bueno, eso es lo que quiere decir el 11. Y efectivamente, aunque son de observancia voluntaria, si un reglamento local, que es un documento legal, es un documento oficial, hace la cita o pide que se cumpla cierta norma mexicana, en forma automática la está haciendo obligatoria, por lo menos en el ámbito donde es vigente este reglamento. Puede ser un reglamento a nivel municipal, de alguna ciudad. También tenemos algunos reglamentos estatales. En particular, el reglamento de construcción del Distrito Federal hace una referencia muy completa a normas mexicanas en varias de sus normas técnicas. Por supuesto mampostería, pero también concreto, también estructuras de acero y demás. Y hay otra posibilidad: si en contratos, en algunas especificaciones de proyectos o algún tipo de licitación y demás, se solicita que se cumplan normas mexicanas en particular, pues bueno, aunque no sea como parte de un mandamiento de ley de la autoridad, sino una cuestión comercial, pues también se vuelven en cierta forma obligatorias. Ven, aquí está el Organismo Nacional de Normalización. Capturé esta imagen, todavía está la propaganda de este evento, y ustedes pueden entrar a él, pues lo pueden poner en el buscador www.11.org.mx. En el caso, tiene varios grupos de trabajo, pero me voy a referir pues, particularmente al grupo de trabajo de estructuras de mampostería, de mampostería. Esta lista son las normas que se han trabajado en este grupo de trabajo, del cual, por lo menos que yo tenga información, cuando invitaron al Senapred a participar fue desde el 2005, y desde entonces prácticamente en forma ininterrumpida pues hemos participado hasta la fecha. Tenemos, quizás no parezcan muchas, porque las normas mexicanas pues son, creo que se cuentan por cientos. De hecho la numeración pues es consecutiva según van creándose nuevas normas, aunque por supuesto hay muchas que se cancelan, que desaparecen, entonces hay números que ya no se usan, pero vean que vamos acercándonos a las 500 normas, y parecen pocas, pero esto ha sido el trabajo de muchos colegas en el grupo de trabajo a lo largo de los últimos años. Tenemos en el orden numérico: contracción por secado, compresión, ensayo y compresión de piezas, absorción, incluso dimensiones de los elementos, adherencia, y también hay una norma para adoquines que quedó dentro de este grupo de trabajo. La que vamos a ver enseguida, con bastante detalle, es la de piezas para uso estructural, que es la 404, pero pues cabe mencionar que tiene una norma hermana, que es la de piezas para uso no estructural, y que esencialmente tiene la misma configuración, incluso las mismas tablas, pero cambiando valores, cambiando algunas especificaciones, y incluye un tipo de pieza adicional que son piezas para celosía. Al final, después de la intervención del maestro Álvaro, que hablará sobre mortero de uso estructural, al final dedicaremos un tiempo a los métodos de ensayo para pilas y muretes, que son fundamentales para tener los datos de diseño de las estructuras. Como ven, está por publicarse esta norma, ya tiene número, y actualmente el grupo de trabajo está trabajando en estas dos normas adicionales: una de procedimientos constructivos de mampostería, todavía no tiene número, y una equivalente a la de mortero para uso estructural, pero en este caso es para uso no estructural. Hay la dirección de algunos de estos organismos, donde ustedes pueden buscar más información sobre las normas.
Las normas, por cierto, obviamente, pues tienen derechos de autor y pues hay que adquirirlas en el organismo. Entonces, en la página de internet lo que se puede es consultar cuál es la fecha, cuáles son las que están actualizadas. También en esta de economía, precisamente en esta liga, hay un listado donde pueden ver todas las normas mexicanas, desde la A hasta la Z. Y bueno, es muy útil, a mí me resulta muy práctico cuando necesito ver el nombre y el título y algo de información de la norma. Por supuesto no están las normas ahí para bajar, esas se tienen que adquirir. Las normas de construcción son los que están, vamos a decir, en la familia de la letra C. Y bueno, finalmente, como esta parte introductoria, pues un reconocimiento a muchas empresas, dependencias y otros organismos que han participado en el grupo de trabajo durante algunos años. Aquí completé una lista con los que participaron en la 404 y la 464, también incluía alguno de la 486, pero pues son más o menos empresas e instituciones que han participado a lo largo de algunos años. Pudiera ser que me faltara por ahí alguna empresa, me disculparía por eso, pero creo que la lista más o menos está completa. Bueno, tenemos el Senapred, tenemos instituciones públicas, la UNAM, la Dirección General de Normas, el Gobierno del Distrito Federal, y empresas privadas. Tenemos, por ejemplo, aquí Industrial Bloquera, y algunos laboratorios y, en fin, varias instituciones muy dignamente representadas por los colegas, entre los que hay pues técnicos, hay académicos, hay profesionistas del ámbito tanto de las autoridades del gobierno como de la iniciativa privada. Bien, pasando ya, entrando un poquito ya en materia de la norma 404, pues les quise poner en contexto un poco los antecedentes. Inicialmente, bueno, hace unas décadas, en los años 70, se comenzó con normas oficiales mexicanas. Ya comentamos la diferencia entre ellas y las normas mexicanas. De hecho, pues todas las normas eran norma oficial mexicana, y hace unos años, no estoy seguro cuándo, pero quizás unos 20 años, se hizo la separación en norma mexicana y norma oficial mexicana. Lo que teníamos hace unas décadas era, por ejemplo, esta es la portada de una de las normas, la 006, que ya está cancelada, ya no es vigente, que era de ladrillos, bloques cerámicos de barro, arcilla o similares. Y esta, que es 10 años, por lo menos la última versión era 10 años menos antigua, de la industria de la construcción, concreto, bloques, ladrillos o tabiques y tabicones. Entonces esos son los antecedentes inmediatos a las versiones que tenemos actualmente, de las cuales, pues según tengo entendido, hubo una versión del 97 y la penúltima es del 2005. Por supuesto, actualmente la que vamos a platicar es la versión vigente, pero estas anteriores pues prácticamente se reformaron, englobaron los dos tipos de materiales, lo cual pues fue también un tema de discusión en el grupo de trabajo, ya que algunos proponían pues, que se hicieran normas por separado, y pues lo cual pues es factible. O sea, era una solución válida, pero pues el grupo de trabajo pues consideró que la idea de manejar como una sola norma, dando características diferentes a las piezas, esencialmente las de arcilla y las de concreto, pues se podría seguir manejando así. Hasta la fecha pues se mantiene esta unión, esta uniformidad en estas normas mexicanas en cuanto a las piezas para uso estructural.
Ahora, voy a hacer antes de empezar ya a ver ya los datos particulares de la norma 404, he querido hacer un pequeño recuento de algunos antecedentes y de por qué llegamos a lo que ahora pues se necesita tener perfectamente normado especificaciones y los métodos de ensayo para las piezas de mampostería. Y uno de los parteaguas, de los cambios en nuestro país, en el conocimiento y en el uso de los materiales para mamposterías, fue a partir de los estudios de la UNAM en los años 70. Se hicieron en varios años una serie muy importante de ensayos experimentales a tamaño natural, incluyendo muros de tamaño natural de 2 por 2 metros y de 3 por 3 metros, casi 200 muros, para lo cual se hicieron multitud de ensayos de piezas, y también el tema que vamos a ver al final, el ensayo de pilas y muretes. Los ensayos de piezas individuales son necesarios si se correlacionan con el comportamiento ya final de muros completos, y estos pues forman parte de estructuras reales completas. Es decir, si antes se tenía una cierta idea de la calidad de una pieza haciendo un ensayo de compresión de la pieza aislada, era necesario conocer ese comportamiento, esa resistencia, cómo influía en el comportamiento ya de una estructura completa, estructura formada por muros con piezas unidas con mortero en cierta acomodo, y pues todas las características que ello implicaban por el comportamiento de la estructura en su conjunto. Entonces se hizo esta serie de ensayos, y por supuesto se tuvo que basar en un muestreo de las piezas más comúnmente usadas. Como este fue un trabajo para la zona del Valle de México, para la zona de la Ciudad de México, pues se muestrearon fábricas de los alrededores del Distrito Federal, y pues se usaron las piezas que pues más comúnmente se tenía pues, en la práctica el uso de la mampostería. Esta tabla parece aburrido andarla viendo, pues, quizás muchos no alcanzan a ver los números, pero esta es una tabla maestra que me gusta a mí mucho porque es un resumen de un programa de investigación muy amplio y del cual surgió muchos de los datos que todavía usamos 40 años después. Esta información está en un informe del Instituto de Ingeniería de la UNAM, incluso se pueden bajar gratuitamente, entran a la página del Instituto de Ingeniería y en publicaciones, es cuestión de buscar las referencias, los distintos informes, y si se registran, pueden obtener los informes, y ahí hay mucha de la información. El muestreo que se hizo en esa época incluyó tabique rojo recocido, como se le conocía, y además con las dimensiones nominales que anteriormente se manejaban de 7,14 por 28 centímetros, tabique extruido con perforación vertical. Vean que aquí en los dibujitos hay piezas, un esquema de las piezas, con huecos redondos y con huecos cuadrados. Tabique extruido macizo, que actualmente pues no conozco que se fabrique, pero bueno, en esa época sí había algunas fábricas que lo hacían y se tienen resultados de él. Y vean que también es curioso, se manejaban tabiques con huecos horizontales, con la misma intención de aligerar el tabique, de tener, digamos, la forma, el volumen externo del tabique, pero teniendo cierta ligereza, que por cierto, pues les comento que en el actual reglamento de construcción no se permiten estas piezas para uso estructural. Entonces, eso ha provocado que se reduzca mucho la fabricación de este tipo de piezas, pero se ven en muchos otros países, incluso en misiones a países donde ha habido desastres por sismos.
se han encontrado pues un mal comportamiento de estas piezas, ya el comportamiento estructural, por lo cual el reglamento del Distrito Federal pues ya no los permite para uso estructural, pero sí se pueden usar si se diseñan y se construyen bien las piezas huecas, pero con huecos verticales. Los bloques se manejaban en esa época 3 tipos de bloque de concreto: el ligero, el intermedio y el pesado. En esta columna está el peso volumétrico y pues por supuesto está correlacionado con este muestreo. Tabicón, que es el que, bueno, se ha usado este nombre, este término de tabicón, incluso se maneja en las normas del Distrito Federal y en las mismas normas mexicanas y en varias publicaciones y documentos. Pues es un nombre local, viene siendo un tabique, pero de cemento y arena, o sea, de concreto. Todavía hay aquí un renglón, un último renglón de un material sílico-calcáreo, que ya no se maneja, pero pues se estudió en esa época. Aquí se mostraron varias plantas que le llamaban tabiqueras, y estas fueron varias bloqueras. Se acabó mostrando unas 20, 30 plantas diferentes, se hicieron muestreos, se midieron la geometría, la cantidad de huecos, y aquí está la resistencia de las piezas en un primer muestreo. Después se hizo una segunda etapa, pero ya no de todas, sino se fue escogiendo, y así hubo una tercera y una cuarta etapa ya de casos más reducidos. Estos son las resistencias a compresión de las piezas y estos son los coeficientes de variación. También se tiene aquí la absorción, que viene siendo la absorción total, y les decía el peso volumétrico. Con esta información se hicieron estudios estadísticos de la diferencia de una planta a otra planta, de la misma planta en distintos lotes de fabricación, y del mismo lote entre distintas muestras. Toda esta información pues ha sido muy valiosa y ha dado el sustento de los valores de diseño que todavía se manejan en las normas de mampostería. Y hablando de la parte estadística, en general no vamos a meternos mucho a las matemáticas. Estas las puse un poquito para despertarlos, pero no se preocupen, no vamos a ver nada. Pero la parte conceptual sí es importante. Aquí reconocerán muchos de ustedes que es pues una campana de una distribución de probabilidad, y la parte aquí clave es que en la definición del criterio de confiabilidad de las piezas, pues se escogió manejar el percentil 2. Esto quiere decir que los valores de diseño deben de tener el 98% de probabilidad de ser alcanzados, o bien un 2% de probabilidad de no ser alcanzados. De aquí y de los muestreos que se hicieron precisamente con la estadística de todos estos datos, me regreso aquí. De hecho, cada uno de estos datos es el promedio de un conjunto de ensayos, 20, 30, 40 ensayos, cada numerito. O sea que aunque aquí ven unos 30 renglones, esto representa cientos de ensayos. Lo hicieron a lo largo de algunos años. Bien, entonces con esa estadística pues se plantearon varias cuestiones de lo que se maneja actualmente. Y bueno, yo quería enseñarles esta formulita que se maneja todavía en las normas de mampostería. También en la norma mexicana existe, lo vamos a ver un poquito adelante. Este es un ajuste, como pueden ver aquí la curva, que es válido para valores pequeños del coeficiente de variación. Digamos, en esta zona, menos del 20, del 10% de coeficiente de variación, se ajusta a la función logonormal, que es la distribución de probabilidad que se considera que representa mejor el comportamiento de piezas, de resistencia de piezas. Esta sería la forma más básica. El valor de diseño al cual se le
puso el asterisco como identificador, sería la media más 2 veces la desviación estándar. Bueno, aquí se simplifica de esta forma. Pero ¿cómo pasamos de aquí a acá? Realmente no hay un despeje para pasar de esta expresión a la de acá, sino que es una fórmula propuesta que nos da un comportamiento similar. Bien, de esta forma, lo que obtendríamos sería el promedio y un valor de diseño. Aquí está marcado del lado derecho, que sería un valor máximo, pero un valor mínimo sería esta zona sombreada en la cola izquierda. Entonces, el valor de diseño es el promedio que se obtiene de los ensayos reducido por qué tan disperso es nuestra muestra. Y por lo tanto, es un valor que se reduce, es un valor menor al promedio de los ensayos. Actualmente se maneja de esta forma. La resistencia de la pieza es el promedio de las piezas, y aquí se maneja el coeficiente de variación. Este coeficiente no es más que la desviación estándar dividida entre la media. Ahora bien, se maneja en la norma que si se tiene suficiente información, lo cual significan 30 piezas de 3 lotes diferentes, se puede usar el coeficiente de variación calculado. Pero si no se tiene suficiente información, se admite usar estos coeficientes de variación como mínimo. El coeficiente no debe ser menor de 0.2, 0.3 o 0.35, según el control de calidad que tenga la planta. Ahora, ¿de dónde salieron estos números? Precisamente de esos estudios. Por eso quería mostrarles con cierto detalle, platicarles de dónde ha salido estos criterios. Bueno, entrando ya a la norma mexicana 404, efectivamente la publicación pues tiene lo lógico es que es la fecha de publicación, pero algunas veces está desfasada, porque sale ya en los documentos y en todos los trámites, sale con una fecha, pero a veces se pasa al año siguiente y se publica después. Pero bien, este es el nombre oficial, este es 2012. Es Industria de la Construcción. El grupo de mampostería, que por cierto hace unos años no existía este grupo, sino que se le llamaba un grupo de prefabricados, y algunas normas estaban como en la familia de concreto y otras no tenían esta, digamos, familia. Entonces se propuso que se creara, y bien, dentro de la industria de la construcción, que es, digamos, tronco principal, está aquí entre guiones el grupo mampostería, y ya las que les mostré, que son como 8 o 10 normas, pues van a manejarse con este nombre oficial: bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural, y son especificaciones y métodos de ensayo. Esta sí alcanzó a publicarse en el 2012, 13 de diciembre de 2012, de lo cual tiene su nombre. El contenido de todas las normas lleva una similitud, porque hay un estricto pues un formato, ¿no? que deben de seguir las normas, también su lenguaje y la forma de redactar y demás. Es algo que se revisa inicialmente en el grupo de trabajo, pero lo revisan también ya nuestros colegas del 11, y finalmente la Dirección General de Obras de Normas, de la Secretaría de Economía. Tenemos prefacio, índice, objetivo, campo de aplicación. Bien, son los básicos. Las referencias son referencias a otras normas mexicanas. Podrían ser a normas oficiales mexicanas. Si se usan algún otro documento, ese se va a la bibliografía. Por lo general se tienen definiciones y bueno, aquí todo esto es igual siempre en todas las normas, pero lo que puede ir variando es un poco estos siguientes capítulos, y casi siempre al final hay un resultado,
el reporte de los resultados, por ejemplo, si son algún método de ensayo. Entonces aquí se clasifican, se dan las especificaciones, y hay el capítulo 7 es de métodos de ensayo, y otro capítulo importante es el 8, que es el muestreo. Y se termina con, como es un producto, pues se tiene el capítulo 9, del marcado, etiquetado, envase y embalaje. Bibliografía y el capítulo de concordancia con normas internacionales y un pequeño capítulo de la vigencia. Ahora, muchas veces pues hay mucha información que los grupos de trabajo quieren incluir y existe la posibilidad de agregar apéndices informativos. Aquí se pone información adicional que puede ser muy útil, se usa como un medio de difusión, recomendaciones y algunas otras cuestiones que no pueden quedar como parte normativa, aunque ya quedamos al principio que la norma es de observancia digamos voluntaria, pero vamos a considerar que cuando la toman como obligatoria, el lenguaje en que está redactado es de que se debe hacer, no se da posibilidad o se da a escoger. Se trata de que no sea ambiguo, tiene que tener un lenguaje como de reglamento, de obligatorio. Mientras que acá en los apéndices, pues sí, a veces incluyen recomendaciones. Bueno, el objetivo es establecer especificaciones y métodos de ensayo para estos tipos de piezas de mampostería, y el campo de aplicación es similar. Son para elementos de fabricación nacional y de importación. Entonces, si se trajeran piezas de fuera del país, pues también estarán sujetas a que cumplan estas normas mexicanas. Las definiciones, nada más hicimos una lista para ver algunos términos que pues son importantes tener bien claramente concebido qué cosa se refiere, para cuando durante la lectura de la norma se lleguen a usar. Se define lo que es el área neta, el área total, y se da una definición a bloque, y por acá abajo en orden alfabético pues de tabique. Aquí el ladrillo o tabicón se han tomado como sinónimos o nombres, digamos, quizás regionales o particulares que se le dan a la pieza genérica que sería el tabique. Bien, aquí hay algunos temas. Esto de las dimensiones ahorita lo voy a mencionar. También se define las características para que sea pieza hueca y pieza maciza, y se habla de algunos otros tipos de pieza. Entrando ya en algunas de las especificaciones, que pues aquí aprovechamos las figuras que se han incluido en la norma, donde pues se ilustran varias de las especificaciones para que se tenga más claridad, se evite confusión. Como muchos sabrán, las piezas de concreto vibrocomprimidas, en su forma de fabricación, pues se tienen moldes donde se vacía el material con muy bajo rendimiento, digamos muy seco, y hay un proceso de compactación y vibración. Las máquinas que fabrican estas piezas, normalmente es un molde por fuera y una pieza que entra y sale, que es